Los políticos viven enfrentados en su mundo de leyes y de juegos de poder que ya realmente esta semana indignan, porque, bueno, nos indignan siempre, pero esta semana frente a estos hechos nos indignamos más, porque el ciudadano común se enfrenta a inseguridad ciudadana, asaltos todo el tiempo. Vamos a ver dentro de un rato el caso de una ciudadana no peruana, pero es una turista que vino a nuestro país y ha terminado descuartizada. Teníamos también preparada una nota sobre jóvenes que merecían educación porque la ley se las garantiza con residencia y ustedes no se imaginan las condiciones en las que estos chicos tienen que vivir y estudiar. Y mientras tanto el Ejecutivo y el Legislativo se enfrascan en discusiones francamente bizantinas que Carla Musqui nos cuenta en la siguiente nota. El jueves fue un día distinto para el Congreso de la República. Al amanecer ya no se podía transitar por el frontis sin permiso de la policía. Había rejas y seguridad por todas partes. En la víspera se había confirmado la visita del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. En el otro extremo de la calle Junín, en los alrededores de Palacio de Gobierno, también se vio llegar a decenas de policías cual ejército de espartanos camino a la guerra. ¿A razón de que han sido citados el día de hoy, ministro? Por el Premier. A eso de las 8 de la mañana, el aterrizaje de un helicóptero en la conocida puerta de desamparados de Palacio sorprendía a todos. Vimos descender al presidente Castillo, quien regresaba de una actividad en Villa María del Triunfo, solo para despedir a sus ministros antes de que enrumben al Congreso a intentar presentar una segunda cuestión de confianza. En un nuevo campo de confrontación y como si se tratara del máximo enemigo, las autoridades del Congreso solo permitieron el ingreso de la comitiva del premier Aníbal Torres. Los demás ministros tenían que aparcar sus autos en la esquina y entrar caminando. Ministro de Economía. Embajadores esperaban el inicio del pleno para presentarse ante la representación. Pero todo cambió en cuestión de minutos. El oficial mayor del Congreso, José Chevasco, terminó acompañando al gabinete Torres por la puerta central del hemiciclo y no por el corredor que suele utilizar la mesa directiva. Con 66 congresistas, apenas 3 más de los que se necesitaban para completar el quórum reglamentario, el presidente del Congreso, José Williams, inició el pleno mientras se colocaban los lugares para que se ubiquen los ministros. Un encuentro en el que los gestos marcaron una página más de la agenda del enfrentamiento. Decidida a desairar al Ejecutivo, la vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, prefirió abandonar la mesa directiva para no saludar a Torres ni a sus ministros. La incomodidad era más que evidente de ambos lados, pero el plan del gobierno estaba en marcha. El motivo por el cual estoy aquí es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día. Proyecto de ley que deroga la ley 31.399, llamada también ley anti-referéndum, respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros. A pesar de los inconvenientes, el premier con apellido de ficha de ajedrez había planteado una jugada para intentar llevar a su rival hasta el borde del tablero. Señor presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No. Lo que quieren es, uno, el señor
Aníbal Torres llevarse la posibilidad de la famosa bala de plata e irse en olor a multitud. Eso es lo que quiere, dejar en situación vulnerable al Congreso. Aquí es quién dispara primero, quién cierra primero, quién vaca o quién cierra el Congreso. Y ese es un escenario que ya hemos vivido. O sea, esto no es un jaque mate. En su juego político, Torres intenta presionar al Congreso para que derogue una ley que aprobó en enero pasado con la clara intención de evitar que Castillo promueva una asamblea constituyente, tal como lo sugirió el 28 de julio de 2021. ¿Qué es lo que se quiere? Necesariamente una asamblea constituyente que les dé poder absoluto, que puedan gobernar sin ningún contrapeso, que finalmente puedan perennizarse en el poder. Entonces, ¿tú sospechas que puede haber un referéndum por asamblea constituyente? ¿Y qué? Ellos dicen no, mutilemos el derecho al referéndum, que no haya referéndum, cerremos la puerta. En el juego de equilibrio de poderes, si el Congreso llega a rechazar dos cuestiones de confianza, podría ser cerrado constitucionalmente por el presidente de la República. Una posibilidad que se cocinaba en el mismo hemiciclo y que la oposición tomó como una directa amenaza del Ejecutivo. Yo no le doy la confianza al gabinete Torres, pero a la vez asumiendo que eso significa perder una bala, como le llaman en el Congreso. Pero bueno, no tenemos miedo de irnos. Como él ya sabe que él tiene que irse, yo creo que él lo que quiere hacer es dejar, pues como le digo, al Congreso al filo de la salida, ¿no? Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hace. Hubiésemos presentado 2 o más proyectos de ley, planteando 2 o más cuestiones de confianza respecto de estos. Inspirados en el planteamiento del maestro Torres, sus ministros más jóvenes solo podían verlo con atención, como si estuviera en la mismísima universidad aprendiendo de política real. Vimos a la titular de Cultura, Betsy Chávez, con un libro de historia, filosofía y derecho que revisaba, mientras en la práctica, un gobierno cuestionado por corrupción parecía poner en jaque a todo un Congreso. Si la confianza le es rehusada, no dice si la confianza le es rechazada expresamente, si la confianza le es rehusada, el rehusamiento puede ser por cualquiera de esos mecanismos de declarar la inadmisibilidad, de declarar la improcedencia o cualquier otro mecanismo. La presidencia Un enroque político que sorprendió a la mesa directiva y obligó al presidente Williams a suspender el pleno a las 10 de la mañana, dejando en el desconcierto a la mayoría de los congresistas. De un lado, la oposición buscaba el auxilio de excongresistas convertidos en asesores, y del otro, el oficialismo vivía la incertidumbre de lo que podía pasar en las próximas horas con el gabinete Torres. Señor Torres, diálogo con la prensa, por favor. Ojalá que podamos lograr la confianza en virtud a lo que están esperando los ciudadanos del país. Si no es así, bueno, tocará ejercer lo que dice la Constitución, ¿no? Horas después, el regreso del Pleno parecía un inevitable desenlace y no el revés político que muchos esperaban. Williams reanudó la agenda del Pleno sin pronunciarse sobre la cuestión de confianza planteada por Torres y puso a debate el pedido de Castillo para viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México. El voto mayoritariamente en contra desató la ira del congresista Bernardo Quito, quien le pidió al gobierno que haga una segunda cuestión de confianza por impedirse los viajes del presidente. Por eso lo que nosotros exigimos y pedimos al Ejecutivo, que vengan aquí al Pleno del Congreso a pedir la segunda cuestión de confianza, porque no se puede seguir permitiendo el autoritarismo y la dictadura de un Congreso. Hagamos las cosas en serio, porque la verdad lo único que vamos a lograr es que efectivamente cierren el Congreso y posiblemente también se vaya el presidente. Y la suma es 0. En medio de protestas, el congresista Bermejo y otros oficialistas se fueron del Pleno. Pero pronto regresarían a votar un segundo pedido de viaje de Castillo a un encuentro binacional en Chile.
No solo Perú Libre, sorpresivamente, esta vez Fuerza Popular votaba en verde, autorizando la salida del presidente. Y hoy, presidente, nuestra bancada le emplaza públicamente y le exige que hoy nos diga cuándo se va a tratar la cuestión de confianza. Pero estamos cansados del tipo de manejo que se da. No podemos seguir ahí con que, oye, hoy día tienes que darme el resultado, por favor. A nosotros nos ordena el pueblo soberano, no políticos mediocres que de pronto quieren tomar protagonismo, como lo ha hecho en la mañana el Premier de la República y como lo están haciendo algunos otros políticos. ¿Cómo? Tranquilo. Tranquilo. El mensaje está dado a pocas horas de la llegada de la OEA al Perú. La mesa directiva está evaluando la decisión sobre el trámite de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros. Estamos en los plazos que corresponde. Vamos a continuar con nuestro pleno. ¿No creen que el gobierno ya activó la bomba atómica y el Congreso solo tiene que esperarla? Claro, pero acá no es cuestión de jaque mate, ¿no? Yo creo que es cuestión de, por encima de eso está la estrategia que debe haber. Yo creo que si son un poquito inteligentes se van a dar cuenta que el que debe irse es el presidente, que es el responsable de todo lo que estamos sufriendo. Entonces, si los congresistas no se dan cuenta, entonces que vayan haciendo su mochila nomás y preparando su salida. En los próximos días, el Congreso dará respuesta a este jaque que podría terminar con la caída del gabinete Torres y la gesta de una nueva batalla en un enfrentamiento en el que ambos cada vez tienen menos armas para sostenerse en el poder. Una nueva jugada política por parte del Ejecutivo que desde el punto de vista jurídico, según la mayor parte de expertos y todos los que hemos consultado, en realidad tiene muy poco sentido porque la ley que pide derogar a Aníbal Torres, el señor presidente del Consejo de Ministros, podría fácilmente ser derogada y no pasaría nada, porque es una ley que solo reitera lo que dice la Constitución. Es una ley que podría no existir y seguiría existiendo el artículo 206 que dice: toda reforma constitucional pasa por el Congreso. Toda reforma constitucional pasa por el Congreso. Puede haber referéndum. Lo que dice después es que puede no haber referéndum. Pero en ningún caso dice que una reforma constitucional puede hacerse sin el Congreso. Entonces, la verdad, como bomba atómica es un poco extraña. Más parece una jugada con miras a lo que se viene porque la misión de la OEA ya llegó.